Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del 21. Soy Isaac Vázquez y en esta oportunidad vamos a tener como entrevistado a Hugo Perea. Él ha sido viceministro de Economía y actualmente es economista jefe para Perú de BBVA Research. Bienvenido al programa. Estamos en estos momentos en un contexto donde las perspectivas de crecimiento, ¿no? Para nuestro país, para la economía peruana, se están reajustando por una serie de factores. Y en realidad mucho se habla que vamos a estar creciendo más cerca del 1%, en el mejor de los casos incluso, que la estimación pues, que se tenía hace ya varios meses del 2%, que para muchos era un tanto pues, optimista, ¿no? ¿Cómo es que podría esto de pronto reajustarse más en lo que resta del año o quizás de cierta forma pues, mantener esa perspectiva de crecimiento de 1% aproximadamente, ¿no? Eh, para nuestro país, ¿no? ¿Es así el escenario que estamos viviendo en estos momentos? Sí, efectivamente, en general, las proyecciones de crecimiento económico para el presente año se han venido ajustando a la baja. Nosotros a mediados de junio salimos con una proyección de 1,6 y enfatizamos que esa proyección tenía un sesgo a la baja porque veíamos algunos factores de riesgo. En ese momento nos preocupaba que el impacto de las anomalías en el clima y de la convulsión social sobre el PBI y la demanda interna eventualmente podrían ser mayores a los que estábamos estimando en ese momento. Lamentablemente ese escenario se ha materializado en las últimas semanas. Ujú. De nuestra proyección de 1,6 en la próxima revisión que haremos, seguramente la vamos a recortar a la baja. Nosotros hacemos previsiones trimestralmente, pero ya otros analistas, otras instituciones han venido ajustando ya sus previsiones debido a la nueva información que ha ido apareciendo. Este año ha sido muy complicado para el país, ¿no? Los factores que tienen alguna incidencia sobre el crecimiento económico han ido en el sentido negativo. Hay que recordar que hemos tenido tres anomalías del clima seguidas, importantes, con impactos sensibles sobre la economía. El primero de ellos fue la sequía que hubo a finales del año y que afectó a zonas altoandinas en el sur del país donde se cosechan productos para consumo interno, papa, por ejemplo. Y además, en ese mismo contexto, recordarás, hubo problemas con los fertilizantes. No digo que había escasez, pero sí los precios subieron de manera importante. Y en ese contexto, muchos medianos agricultores decidieron producir menos. 4 meses después, en el momento de la cosecha, tienes menos oferta agrícola. En abril, el sector agrícola se contrajo 20%. El segundo choque climático fue Yaku, que afectó uh, de manera sensible el norte del país y finalmente lo que estamos experimentando ahora mismo, que estamos conversando, un fenómeno del Niño, con una sensación de un invierno muy inusual en términos de lo cálido que está el clima, con desvíos de la temperatura del mar de más de 3 grados por encima de su nivel habitual. Entonces, ese conjunto de choques, más la convulsión social de inicios del año que debe haber afectado las confianzas tanto del consumidor como de empresarios, ha generado esta ralentización sobre la economía. Ujú. Y entonces el consenso en ese entorno de deterioro rápido se ha movido hacia alrededor del 1% como previsión de crecimiento para el presente año. Correcto. Para, para el segundo semestre se estaba estimando que podríamos tener un resultado un tanto más positivo, ¿no? Sin embargo, el caso de la pesca, que es un sector que pues no va a estar del todo recuperado, es más, en realidad va a seguir estando afectado y lo está en estos momentos de una forma bastante dramática. Y por otro lado, la inversión pública que no ha despegado tanto y claro, con la acotación de que estamos en un año donde hay nuevas autoridades que han asumido, ¿no? Sus cargos. Eh, pero en ese contexto, ¿qué tanto mejor va a ser el segundo semestre y qué tantos fundamentos hay realmente para esperar que este segundo semestre sea lo suficientemente bueno como para no estar tan preocupados? Sí, efectivamente, lo que se está esperando es que haya un mejor desempeño en términos relativos en el segundo trimestre respecto del primero. El primero fue malísimo.
El primero, en estimados preliminares que tenemos, la contracción de la economía puede haber sido como primer semestre de este año contra similar periodo del año anterior, de medio punto o poco más porcentual. Entonces hemos tenido una contracción. Por lo tanto, si hay algún rebote de 1,5 o 2 para el segundo semestre, pues es un resultado positivo, pero es un rebote muy acotado, ¿no? 1,5, 2% para el segundo semestre. Es todavía una sensación de crecimiento relativamente débil y sobre todo un crecimiento o una ralentización del crecimiento que ha afectado las actividades más tendenciales de la economía, lo que llamamos el PBI no primario, que es donde se genera mucho empleo, en la manufactura no primaria, que viene contrayéndose varios meses, la construcción, que viene contrayéndose varios meses, ¿no? Servicios prácticamente estancados, ¿no? Entonces las perspectivas para el segundo semestre sí apuntarán a un mejor resultado, pero tampoco es que vamos a ver un rebote significativo. Y además están los elementos de incertidumbre, uno de ellos los has mencionado tú, el tema de qué va a pasar con la segunda campaña de extracción de anchoveta. La primera se canceló, ¿no? Y eso ya nos ha costado unas buenas décimas de crecimiento para el presente año, producto del fenómeno El Niño. La segunda campaña, que usualmente inicia entre octubre, a veces noviembre, debería haber, si es que hay una segunda campaña, si es que se permite extracción, probablemente se otorgue un permiso de captura menor a la habitual. Entonces, en el segundo semestre todavía vamos a estar experimentando los estragos del fenómeno El Niño. Si bien es cierto, según lo que nos dice el ENFEN, la entidad oficial que monitorea el fenómeno El Niño, esta anomalía debería empezar a moderarse, ¿no? A partir de septiembre, octubre. Si ello ocurre, igual llegaremos con un niño entre magnitud, según lo que dicen estos informes, entre magnitud débil y moderada, no como una situación neutral. Así sea débil o moderada, eso implica que habrá anomalías en el clima que afectarán algunas actividades. Por supuesto que con menor intensidad que si fuera un niño fuerte, pero de todas maneras tendremos este tipo de problemas. Por el lado de la inversión pública, tal vez lo positivo es que no se ha contraído tanto, ¿no? O no ha tenido un desempeño tan débil como usualmente vemos cada vez que hay cambio de autoridades subnacionales, pero también ha sido una situación poco conveniente, ¿no? Las autoridades nuevas que toman sus cargos en gobiernos regionales, gobiernos locales, muchas de ellas no tienen mucha experiencia en la administración pública y entonces hay que aprender todo lo que implica el ciclo de inversión pública, ¿no? Y entonces eso eventualmente toma algún tiempo y usualmente vemos alguna ralentización de la inversión pública. Entonces, este año, la verdad, reitero, ha sido relativamente complicado, ¿no? Por una serie de factores exógenos. Hablando de inversión pública, hace poco desde justamente Perú 21 sacamos un informe, ¿no? Una publicación dando cuenta de que había 10 gobiernos regionales que no habían avanzado ni siquiera con el 10% de los recursos en cuanto a ejecución para proyectos de inversión en salud. Y ya estando casi en quincena de agosto, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué tan realmente efectiva está siendo desde su punto de vista esta serie de acompañamientos que venía o que quería hacer el mismo Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Que se hizo en su momento, pero que en estos instantes parece que no estuviese siendo, digamos, del todo positiva en cuanto a resultados, ¿no? ¿Hay algún ajuste que se deba hacer ahí o hay algo que se haya dejado de hacer de pronto desde su mirada y que por lo tanto esté generando que haya esta especie de situaciones que, pues, en un contexto en el que hemos visto a las regiones como con problemas como el dengue, por ejemplo, ¿no? Y entre otras enfermedades, puede estar generando que después haya un deterioro, ¿no?, en la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos? Yo creo que la parte del diseño de las medidas que ha adoptado el Ministerio de Economía están bien, son las adecuadas, ¿no? En el diseño uno mira y sí, pues es lo que hay que hacer para acelerar el gasto público, este programa con punche de emergencia para empezar a hacer obras de prevención frente a los impactos que podría tener el niño en los próximos meses, reactiva el gasto.
El problema tal vez no está tanto en el diseño, ¿no? El problema puede estar más en la parte de ejecución, de implementación y ejecución. Incluso la parte de transferencias de recursos se ha dado relativamente rápido. Entonces, cuando ya recaen las unidades ejecutoras, de repente ahí hay algún problema para poder finalmente implementar eh, el gasto y que el gasto se haga efectivo y finalmente tenga impacto sobre la economía. Tengo entendido que también en ese contexto de que algunos ejecutores de gasto no han respondido de manera adecuada, el ministerio está pidiendo un sinceramiento de si una determinada entidad no va a poder ejecutar el gasto, considera que ya no va a poder ejecutar, va a haber una reasignación hacia seguramente otras entidades ejecutoras que hayan demostrado mayor eficiencia y que tengan proyectos vigentes y que han ido avanzando bien. Entonces, esa es la reacción que hay que hacer, ¿no? O sea, hay que ajustar un poco donde no se está ejecutando el gasto y más bien asignarlo o reasignarlo hacia hacia otras partes del presupuesto que puedan estar evolucionando relativamente bien, ¿no? Ahora, ya hace pues casi 2 semanas, ¿no? Que se dio el mensaje a la Nación por 28 de julio, una serie de anuncios y dentro de todo el mensaje hubo alguna serie de puntos que fueron criticados, ¿no? Especialmente por el hecho de que no se hacía mucho énfasis en acciones concretas que vayan a solucionar algunos de los problemas que se tienen, ¿no? Y porque tampoco había una especie de compromiso exactamente con, por ejemplo, la reactivación de algún sector productivo en especial, ¿no? Que era algo que a veces se veía en gobiernos pasados, al menos cuando se veían situaciones donde había un poco de zozobra respecto a la evolución de la actividad económica. Entonces, la pregunta es, ¿hay realmente un sector en especial en el cual de pronto el gobierno podría hacer énfasis para tratar de al menos de generar una situación un tanto más positiva y también generar un poco más de confianza en el mismo sector empresarial para así al menos estimular un poco la inversión privada por un flanco, ya no digámoslo en general, pero al menos por un flanco? ¿Existe alguno en especial? Bueno, más que medidas concretas para algunos sectores, el consolidar un entorno de confianza y de mayor estabilidad política y social va a tener impactos positivos sobre algunas actividades sectoriales y también, desde luego, sobre la confianza. Eh, Me refiero, por ejemplo, a turismo. Turismo, vimos que hubieron algunas cancelaciones con esta convocatoria de marchas en julio. Era una actividad que se venía recuperando. La parte de turismo interno, bastante consolidada, ya en recuperación, pero falta todavía la parte de turismo receptivo. Pero si continuamos con este entorno de inestabilidad, por supuesto que es muy complicado que este tipo de actividades se reactiven. El gobierno yo creo que ha reaccionado también en lo positivo, en dar apoyo a a las microempresas, ¿no? Que son generadoras de empleo y que eventualmente pueden estar pasando por una coyuntura complicada y que tienen menos espalda financiera o posibilidades de apalancarse para poder gestionar un poco esta situación algo complicada. Pero yo creo que lo fundamental aquí es que no solamente el gobierno, todos los actores políticos deberían dar una señal clara de estabilidad, ¿no? Si hay estabilidad, hay más confianza, incentiva la aceleración de algunos proyectos, de algunos emprendimientos, y eso hace bien porque es más inversión, más generación de empleo, más reactivación económica y todos ganamos, ¿no? Ujú. Entonces, no es solamente una cuestión ahí, creo, me parece, del Ejecutivo, sino en general de todo el contexto político, dar señales de mayor tranquilidad para reducir incertidumbre, facilitar un poco la visibilidad del emprendedor, ¿no? Porque cuando uno hace un emprendimiento siempre enfrenta un escenario de incertidumbre, pero si este escenario es muy volátil, eso hace que los inversionistas, los emprendedores, pues se vuelvan más cautelosos, ¿no? Considera entonces que de pronto este año han confluido una serie de señales que han también aportado a generar un poco más de zozobra en cuanto a la confianza empresarial, más allá de las protestas en sí que fueron muy dañinas, pero que hay otros elementos, como por ejemplo proyectos de ley que están a favor de generar más feriados o de pronto acciones desde la Municipalidad Metropolitana de Lima por el tema de los peajes, ¿no? Atentando contra la estabilidad jurídica. Diríamos que esa confluencia de factores son los que están generando también una zozobra que es
justamente el, el peor factor que podría aparecer, o mejor dicho, son el peor elemento dentro de la receta, ¿no? Para poder solucionar un problema con el que estamos. ¿Vamos más o menos por ese camino? Sí, definitivamente. O sea, lo que estamos viendo ahora es una continuación de un tema de falta de institucionalidad, de seguridad jurídica, de respeto a los contratos, que viene ya de hace años, ¿no? No es nuevo, se acentuó durante la gestión de la administración anterior, donde había una exacerbación de los ánimos, un tono confrontacional, cuando lo que corresponde a las autoridades es precisamente más bien propiciar un entorno de tranquilidad y de convivencia pacífica y de estabilidad para que estos emprendimientos, o la confianza, perdón, se vea pues fortificada, ¿no? Eso es lo que uno quisiera en lo ideal. Ahora esta situación todavía sigue siendo frágil, desde luego la situación política. Hemos ido perdiendo en temas de todo lo que tiene que ver con institucionalidad y para que las economías de mercado funcionen bien, pues se requieren también instituciones sólidas, ¿no? Elementos fundamentales, respeto a los contratos, por ejemplo, respeto a los derechos de propiedad, ¿no? Igualdad ante la ley, etcétera. Y ahí miras algunos rankings internacionales que tratan de medir este tipo de variables. Los indicadores para Perú están retrocediendo y eso es muy preocupante porque a veces había esta idea de que la economía y la política iban por cuerdas separadas, ¿no? Eso no fue tan cierto. En realidad lo que pasa es que no lo vimos cuando crecimos muy fuertemente en el auge minero y crecíamos al 6,2% al año, la pregunta es, ¿cuánto más rápido podríamos haber crecido si hubiéramos tenido un entorno más favorable para la inversión, por ejemplo? ¿No? ¿Cuánto más hubiéramos crecido si no hubiéramos tenido tanta tramitología, deterioro de la poca institucionalidad política que tenemos? Entonces, todo esto ha generado un movimiento secular, gradual, eh, para la tasa de crecimiento que crecía por encima del 6%, ¿no? Creciendo al 6%, poco más del 6%, cada 13 años la capacidad adquisitiva de un peruano promedio se duplicaba. Ahora estamos a ritmo del 2, 2,5, ¿no? Entonces, antes, para duplicar la capacidad adquisitiva de un peruano promedio necesitábamos 13 años, hoy día creciendo al 2%, en términos de PBI per cápita, vamos a necesitar 35 años. En un país que tiene tantas carencias, tantas necesidades, es un tiempo que no nos podemos dar el lujo, ¿no? Y lo más frustrante es que somos un país con un gran potencial, ¿no? Lo sabemos todos. Se nos viene un auge minero por el tema de la reconversión energética a nivel global. Va a haber mucha demanda de cobre y no hay proyectos nuevos en el mundo. Entonces deberíamos estar poniéndonos ahí en vitrina para atraer esa inversión, fuertes influjos de capitales que dinamizan la economía y generan mucho empleo a corto plazo. Tenemos todavía una población relativamente joven, una, una mayor segmento de la población que se ha ido integrando en la clase media y que demanda nuevos tipos de productos y servicios, niveles de bancarización todavía relativamente bajos, dado nuestro nivel de ingreso y nuestros niveles de informalidad incluso. O sea, espacio para upside tenemos, pero necesitamos un entorno de mayor estabilidad. Termino este comentario con un número. Entre el 2001 y el 2019, el crecimiento promedio por año de la inversión privada era más o menos 7%. 7% por año, ¿no? Algunos más, algunos menos, incluso algunos años con contracción, pero en promedio 7%. Si tú miras ahora el consenso de previsiones, ¿qué es lo que anticipan para la inversión privada en los próximos años? Crecimientos del 2%. Estamos dejando de crecer 5 puntos porcentuales, ¿no? Tenemos 5 puntos porcentuales de menos expansión de la inversión, que directamente eso es más o menos un punto porcentual de menos crecimiento del PBI. O sea, si pudiéramos regresar a los números promedio, no te digo algo excepcional, sino al promedio de los 20 años prepandemia, deberíamos por lo menos
de manera tendencial estar creciendo entre 1 punto y 1,5 puntos más. No 2 o 2,5, sino 3,5 o 4 es lo que deberíamos estar creciendo sin mayor complicación. Pero reitero, para eso requerimos reforzar esa parte institucional, esa parte que dé garantías para poder estimular nuevamente la inversión y el crecimiento. Y ahora, hablando justamente del crecimiento, ¿no? Este va de la mano también con una serie de factores, entre ellos el de la reducción de la pobreza. Y hemos visto que no nos ha ido tan bien en cuanto a reducción de la pobreza, porque hemos tenido, es más, nuevos pobres, nuevas personas que han ingresado a esta condición. Este año creciendo a cerca de 1%, ¿qué impacto podemos esperar en cuanto al incremento posiblemente de la pobreza para este periodo que eventualmente va a tener resultados que van a ser pues publicados todavía el próximo año? Sí, es muy probable que la pobreza se vuelva a elevar este año, ¿no? Es la previsión que nosotros teníamos cuando publicamos nuestro reporte en junio. Pensamos que este año la pobreza va a seguir subiendo y posiblemente el próximo también. Y fíjate que esa simulación la hicimos con un crecimiento de 1,6. Y ahora es muy probable que en septiembre, cuando hagamos una actualización de nuestras previsiones, que las hacemos de manera trimestral, seguramente vamos a tener un número algo más bajo, ¿no? Entonces, en un entorno de lento crecimiento, de inflación relativamente alta, de impactos relativamente duraderos de la pandemia sobre el mercado laboral, porque si bien se ha recuperado el nivel de empleo, si tú miras, por ejemplo, indicadores de Lima Metropolitana, ves un deterioro en la calidad de empleo, ¿no? La gente en situación de subempleo no ha retornado a los niveles prepandemia, ¿no? Y estamos hablando de un choque que ocurrió hace tres años y medio, ¿no? Y aún no podemos regresar a los niveles que veíamos antes. Entonces, en ese entorno de bajo crecimiento, la inflación ya se va a moderar, pero en un entorno de bajo crecimiento, la verdad que no va a ayudar para reducir pobreza. Cuando Perú creció muy fuerte, ¿no? Vamos a ponerlo entre el 2004 y el 2019, antes de la pandemia, la pobreza se redujo de más o menos 54 puntos porcentuales según los indicadores que reporta el INEI, 54, 55 puntos por ciento de la población vivía por debajo de la línea de pobreza. En el 2019 ese 55 bajó a ser un número de 20%, una reducción de pobreza realmente significativa, pero era un entorno de alto crecimiento. Entre el 2002 y 2013 crecimos a un ritmo promedio anual de 6,2%. Y reitero, a esa velocidad, pues cada 13 años se duplicaba el ingreso de un peruano promedio. Es un avance realmente significativo, ¿no? Ujú. Y ahora, hablando más bien de la reacción que puede tener el Ejecutivo, ¿no? Hemos venido de una etapa en la cual el uso de bonos para poder dar asistencia a personas que están en situación de vulnerabilidad ha sido bastante constante, y más allá de criticar si esto estaba bien o no, nos lleva a hacernos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo es que debería reaccionar entonces el Ejecutivo en un contexto como aquel en el que estamos, ¿no? Es decir, llegamos a un año en el cual hay el riesgo de que muchas personas entren a la pobreza. Lo que podría suceder, o que uno podría prever de pronto como movida política, es que el gobierno pues diga vamos a entregar bonos, lo cual va a ser un paliativo. Pero también tenemos la capacidad del Estado en cuanto a recursos para seguir dando bonos sin esperar de pronto un efecto eventualmente, ¿no? En las finanzas públicas, de cierta manera. ¿En qué situación está el gobierno para poder responder a esto? Sí, bueno, los bonos han sido medidas extraordinarias y en ese contexto hay que entenderlo, ¿no? Estuvieron el gasto de este tipo de transferencias para apoyar a sectores altamente vulnerables durante la pandemia era, por supuesto, lo que había que hacer. Después vino la inflación alta y también se dio algún tipo de apoyo en ese sentido, pero entendemos que son medidas de carácter transitorio. Desde luego hay que seguir apoyando los programas de alivio a la pobreza, que no han estado muy bien enfocados en los últimos años. A veces, por ejemplo, otorgar bonos de manera indiscriminada puede hacer que reciban apoyo a algunas familias que realmente no lo requieren, ¿no? Y más bien restan los fondos a quienes sí requieren un mayor apoyo. Entonces hay que obviamente focalizar mejor seguramente este tipo de programas para que tengan un mayor impacto sobre la pobreza. Pero esos son paliativos
o los programas de alivio a la pobreza básicamente buscan aminorar la situación de pérdida de bienestar de peruanos que tienen problemas estructurales muy complicados de subsanar. Pero la única manera de reducir la pobreza de manera um, permanente es con un mayor crecimiento, ¿no? Toda la evidencia está ahí. La forma como se reduce pobreza en los países, en todo el mundo en realidad, es con un crecimiento vigoroso, rápido, persistente. Eso es lo importante, ¿no? Y eso es algo que nos está faltando. Ahora, yo creo que el gobierno ha dado señales de seriedad, de querer mantener los parámetros macrofiscales. Entonces, en un entorno en el que los ingresos ya están corrigiendo a la baja, después de un año excepcional que fue el 2022, eso en alguna medida también limita la capacidad de gasto, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué es lo que esperaría usted respecto al proyecto de presupuesto, ¿no?, que se va a presentar en los próximos días desde el Ejecutivo? Sí, vamos a ver, yo no creo que haya tanta posibilidad de una fuerte expansión en el presupuesto público. Vamos a tener seguramente lo que es usual, algunos sectores que van a recibir más partidas, como es transporte, educación, que es lo usual, y en donde tal vez haya alguna sorpresa, no sé si sorpresa, pero sí una confirmación de lo que hemos visto en los últimos años, un poco más de gasto en servicio de deuda, ¿no? Porque la deuda ha subido en los últimos años, no mucho desde luego, está todavía bastante acotada, pero empieza a tomar un poquito más de espacio lo que es el gasto financiero. Por eso es importante que los gobiernos mantengan prudencia en el manejo fiscal, no endeudarse mucho, porque si no después empiezan a pesar en los egresos financieros. Pero no creo que haya una expansión muy vigorosa, no hay mucho espacio y es lo que exige la prudencia en este momento, ¿no? Y por otro lado, entrando al terreno de la política monetaria, hace poco, ¿no?, el BCR dispuso que estaba manteniendo justamente su tasa de interés de referencia, ¿no? No hizo un ajuste en realidad, y no es la primera vez que está manteniendo esta decisión, ¿no?, en las últimas semanas. Y en ese sentido, ¿usted considera de pronto que el BCR está yendo por el camino adecuado, o de pronto hay decisiones que se deberían estar quizás anticipando, ¿no?, en el sentido de que por ahí había unos críticos respecto a que, oye, evidentemente las tomas de decisiones desde el Banco Central, como ha pasado en otros bancos centrales, pueden terminar repercutiendo justamente, pues, en el crecimiento de las economías? Sí, a ver, yo creo que el Banco Central ha actuado magníficamente, ¿no? O sea, el problema de inflación no es un problema autogenerado aquí, fue un problema que vino del exterior, commodities agrícolas, combustibles, han sabido mantener firmeza y credibilidad en sus acciones, a tal punto que no han tenido que elevar tanto las tasas de interés como hemos visto en otros países de la región, y la inflación tampoco subió mucho, ¿no? Entonces han dado las señales adecuadas para evitar un mayor desanclaje de expectativas, han mantenido la tasa en el nivel actual desde enero, ¿no? Y ya prácticamente después de la reunión de ayer se descuenta que empezarán un proceso de normalización de la política monetaria que hoy día es contractiva, ¿no? A partir de septiembre vamos a hacer el inicio de un proceso de normalización de una tasa que está en 7,75 y es inusualmente alta para una economía que se está desacelerando. Pero no nos olvidemos que el objetivo único del Banco Central, el mandato constitucional del Banco Central, es mantener la estabilidad de precios. Entonces, como esta tarea ya prácticamente se ha consolidado, estamos viendo tendencias favorables en la evolución de la inflación en las dos últimas lecturas, y posiblemente veamos lo mismo a finales de agosto. Entonces, aunque todavía la inflación está fuera del rango meta, está en un proceso de convergencia, y en un entorno en el que la actividad se ha debilitado más que lo anticipado. Obviamente los bancos centrales aquí y en todo el mundo también le pueden dar algún espacio o le pueden dar un rol estabilizador de la actividad económica a la política monetaria, siempre y cuando no contradiga su objetivo de estabilidad de precios. Pero reitero, si las tendencias ya de inflación son a la baja y la economía está muy débil, lo que hacen los bancos centrales aquí y en todos lados, empieza un proceso de reducción de tasas. Es lo que ha pasado en Brasil, ¿no?, que ya empezó el Banco Central de Brasil a recortar tasas, ha pasado en Chile, y posiblemente en septiembre veamos a Perú también empezando un proceso de recorte de tasas.
de cambio. Este ha bajado en las últimas semanas, ¿no? Vimos que llegó a un nivel pues, que no se veía en realidad en mucho tiempo y luego ha vuelto a subir a cerca de los 3.70. En ese sentido, ¿qué escenario es el que pueden esperar los peruanos, considerando pues, el contexto internacional y también los factores locales? Sí, este año el tipo de cambio ha respondido más a factores externos que a factores locales, ¿no? En la parte externa, básicamente, la atención de los mercados aquí y en toda la región, en realidad, ha estado vinculada a lo que puede hacer la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos. Esto es importante porque determina el costo o, si quieren, las tasas de interés a nivel internacional. Entonces, los flujos de capitales, los flujos de inversión entran o salen de los países en función a lo que esperan que vaya a hacer la Reserva Federal. Por ejemplo, si se anticipa que la Reserva Federal va a subir tasas, un inversionista piensa, oye, tengo parte de mi portafolio en Perú, pero como van a subir en Estados Unidos, me llevo o reduzco mis posiciones en Perú y me llevo parte de ese dinero a Estados Unidos. Cuando salen estos capitales, hay presión al alza sobre el tipo de cambio. Lo contrario también es cierto. Cuando hay percepción de que la Reserva Federal ya no va a ser tan dura, ya no va a subir más tasas, entonces empieza la percepción de que, oye, no va a ser tan atractivo estar en activos en dólares, mejor me quedo en soles, ¿no? Y la moneda se aprecia. Entonces, el tipo de cambio ha estado reflejando un poco eso, ¿no? ¿Qué hará la Fed? ¿Subirá? ¿Ya terminó? ¿Cuándo empezará a bajar? Y ahora también está empezando a ver qué es lo que va a hacer el Banco Central. A los activos en soles les va bien cuando las tasas de interés que se pagan por inversiones en soles, pues tienen una brecha importante respecto de las tasas en dólares. Si me pagan bien en soles, me quedo en soles. Pero si este diferencial empieza a achicarse porque la Reserva Federal no va a bajar tasas y sí lo va a hacer el Banco Central, entonces empieza a haber un reacomodo en los portafolios de los inversionistas, que puede ser un poco lo que vamos a ver en las siguientes semanas. Ante la posibilidad de que la Reserva Federal se quede ahí en el nivel actual, tiene un techo del 5,50%, se quede ahí por varios meses, y el Banco Central de Perú empiece a reducir las tasas de política a partir de septiembre, entonces los inversionistas dirán, bueno, voy a reacomodar mi portafolio, voy a liquidar un poco de posiciones en Perú y me voy a ir a Estados Unidos a comprar activos denominados en dólares y eso podría presionar un poco el tipo de cambio. Nosotros estábamos previendo esa situación incluso cuando el tipo de cambio estaba en 3,54. Nuestra previsión para el año, que la estamos manteniendo para el cierre del año, es que el tipo de cambio termine ubicándose en un nivel entre 3,70 y 3,80. Y pensamos que va a estar ahí, va a haber un poquito más de corrección, nada dramático, nada complicado. Está cotizando alrededor de los 3,68, 3,69. A veces pasó un poquito por encima del 3,70. Pensamos que a fines de año va a estar en algún lugar en el rango de entre 3,70 y 3,80. Bien, le agradecemos por haber estado con nosotros en esta oportunidad. A ustedes por la gentileza. Muchas gracias. Gracias, esto ha sido todo por ahora. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, y YouTube y TikTok y será hasta una siguiente ocasión. Hasta luego.